En esta hora vamos a hablar sobre el reposo de Dios en la extensión del Espíritu Santo. El reposo de Dios en la extensión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que, como les había dicho, el reposo de Dios no es un día, no es ni el sábado ni el séptimo día. El reposo de Dios lo que tipifica cuando Dios formó la tierra, en 6 días y en el séptimo día reposó, significa que, de acuerdo al número 7, que es perfección, plenitud, es cuando ya todo está hecho y solamente es Dios el que puede hacerlo todo por nosotros. Nosotros reposamos, Él lo hace por nosotros. Ese es como el significado un poco sobre lo que implica el reposo. Es un tiempo en el que nosotros permanecemos sujetos a la voluntad y al direccionamiento del Espíritu Santo. Escuche eso. ¿Por qué es un tiempo? Porque no siempre nosotros logramos permanecer en el reposo de Dios. Nosotros a veces estamos confiando en el Señor, porque el reposo implica, ya usted sabe, que es confiar en Dios, es decir, creer y esperar. Escuche, esperar. Y lo que vamos a tratar en estas siguientes semanas poder hablar. Bien, entonces, el Espíritu Santo es el que nos permite, por medio de su guía, de su direccionamiento, esperar en Dios para que las cosas que hemos decidido o las cosas que estamos necesitando que Dios conoce, las podamos obtener. El domingo, en la reunión del domingo, en la segunda reunión, el Espíritu me regaló una palabra muy maravillosa. Esa palabra tiene que ver con un ejemplo que yo recibía de parte del Espíritu Santo para explicarle a la iglesia por qué a veces las cosas no se dan, las promesas no llegan, o por qué a veces las cosas que el Señor ha prometido en nosotros no se cumplen. Y es porque el creer tiene que ver como, el creer es como una ley universal de Dios para sus hijos, para todo aquel que en Él crea. La palabra dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que el creer te lleva a tener salvación, lo que hablamos en Isaías capítulo 30. Entonces, el Espíritu me dice, yo he dejado una ley en el universo, y es el creer. El que cree en mi palabra no morirá. El que cree en mi palabra vivirá para siempre. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Es decir, que el que cree en Dios, de Él, de Jesucristo el Señor, de la palabra viva, de Él correrán ríos de agua viva. Y allí ríos de agua viva hace la alusión a lo que Jesucristo dijo que sería el Espíritu Santo en nosotros. Escuche eso. Para poder nosotros, después de creer lo que Dios dice en su palabra, viene el Espíritu Santo y pone ese espíritu de fe que nos lleva a ir creyendo de acuerdo al Espíritu. Si yo creo con mi pensamiento humano, voy a tener muchos errores y tal vez no voy a recibir las cosas. Pero cuando yo le digo, Espíritu Santo, tu palabra dice que yo voy a recibir esta promesa por Dios, que soy merecedor de estas promesas, pero yo necesito recibirlas. Yo creo que esas promesas son de Dios para mí, porque primero Dios es un Dios bueno, que es de las cosas que nosotros tenemos que creer, que Dios es un Dios bueno, que Dios tiene promesas para mi vida. Y si yo conozco esas promesas, porque la otra parte es que yo no conozco muchas de las promesas que Dios tiene para mi vida. Entonces debo conocer esas promesas. Si yo conozco esas promesas, sé que Dios es bueno, sé que Él existe, que le hay, como dice la palabra, que los que se acerquen a Él crean que le hay. Entonces, ese creer por medio de la fe, del espíritu de fe, que el Espíritu Santo pone en mí, me puede conectar tanto con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra y la promesa. Es una conexión que hay por medio del Espíritu entre lo que Dios
dijo que haría y lo que se hará de acuerdo a su palabra. El Espíritu Santo es el que te lleva a esa verdad, a la verdad de creer que todo lo que está escrito en la palabra es para ti y es para mí. Por mis propias cuentas y por mi propia forma no voy a poder llegar a esas promesas. Porque cuando yo creo en la palabra, el Espíritu conecta, escuchen, el Espíritu Santo me conecta con la palabra para poder recibirla. Hay un lapsus de tiempo del cronos del hombre que se presenta, y ese es el cronos en donde nosotros no esperamos. Para Dios no se mueve en tiempo, Dios se mueve en plenitud. Cuando tú estás listo, Dios entonces hará. Dios no es un Dios del cronos. El cronos es como se mide el tiempo dentro de la tierra, el tiempo cronos. El tiempo de Dios se llama kairos, y ese kairos es un tiempo de plenitud en donde el Espíritu te prepara para recibir la promesa. Por eso tú muchas de las promesas no las puedes recibir inmediatamente, porque de pronto no estás preparado para recibir las promesas. A veces nosotros pensamos que cuando oramos debemos recibir inmediatamente, pero Dios, que conoce mi corazón, que conoce todo mi ser, entiende que a veces debe haber como una preparación en mi vida para que eso se haga realidad. Y ese tiempo entre la petición de mi creer para la promesa, es decir, cuando la palabra dice pedid y se os dará, cuando yo pido lo que es mío, porque por promesa es para mí, y yo sin dudar creo que es mío, puede pasar un lapsus, un tiempo, en donde en ese tiempo yo debo de entrar por el Espíritu Santo en una dimensión de reposo. Creyendo lo recibiréis. Escuche, creyendo lo recibiréis. Por eso en Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La certeza, la seguridad de lo que voy a recibir, y estoy convencido de eso que aún no veo. Entonces, cuando yo espero en el Señor para que Él forme o traiga a mi ser y ejecute la palabra del Espíritu Santo en mi vida, puede pasar tiempo. A veces no pasa tiempo, a veces es inmediato el actuar para la gloria de Dios, pero a veces puede pasar un tiempo. Ese tiempo para mí es una cosa, para Dios se llama kairos, para mí se llama cronos, para Dios se llama kairos, pero en la gracia de Dios se llama reposo. Es ahí cuando yo debo esperar en el Señor. Debo esperar creyendo para recibir materialmente la sanidad o el milagro o la reconciliación o todo aquel problema que se suscita. Es cuando el Señor entra a solucionarlo. Puede pasar tiempo, pero ese tiempo que pasa se llama el reposo de Dios. Ahí Dios está obrando, tú estás reposando. Funciona de esa manera. Entonces, Hebreos 4:11 dice que tratemos con esfuerzo de entrar en ese reposo. En el verso 10, Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en ese reposo también ha reposado de sus obras. Es decir, yo hago lo posible dentro de las cosas que tengo que hacer en mi vida, porque tú y yo debemos hacer cosas, literalmente. Debemos caminar, debemos comer, debemos dormir, debemos trabajar. Es parte de una
actividad común, natural y verdadera que tenemos que ejecutar. De verdad, tenemos que ir y pagar los recibos, tenemos que ir y desempeñarnos, tenemos que ir al colegio, tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer muchas actividades, pero las tenemos que hacer. Ahora, cuando se trata de solucionar problemas y conflictos, nosotros también hacemos cosas. Entonces, después de que hay un conflicto, de que hay un problema, de que en el hogar hay una discordia o hubo alguna dificultad, nosotros debemos hacer algo, se llama pedir perdón. Es lo que nosotros tenemos que hacer y llegar a la unidad del Espíritu para que se empiece a solucionar el problema. Entonces, pedimos perdón, oramos, hablamos para poder entender qué es lo que está pasando y dejamos en el Espíritu Santo para que Él resuelva. Mire, normalmente cuando hay conflictos en la familia, nosotros creemos que hablando se solucionan los problemas. Pues hablando no se soluciona. Hablar es la primera fase en donde se expone la necesidad, se expone el conflicto y se deja allí, se pide perdón si hubo algún malentendido, si hubo alguna afrenta, si hubo algo pudo pasar, hasta ahí. Pero resulta que hay hogares que es muy frecuente que hayan problemas, contiendas, celos, enemistades, una cantidad de cosas en el hogar, es muy común. Entonces decimos, bueno, vamos a dejar que el Señor actúe en nosotros. Es una promesa de Dios que yo y mi casa le serviremos al Señor. Es una promesa que estemos en gozo, que la paz del Señor está con nosotros, que Él suplirá todo lo que nos falta. Eso es una promesa de Dios, ¿sí? Que Él hará todo por nosotros, que nuestro hogar será un hogar fortalecido, que nuestra familia será una familia bendecida. Llegamos al nivel que tenemos que llegar, de hacer lo que nos corresponde, reunirnos, tocar el tema, pedirnos perdón y de allí invocamos al Espíritu Santo para que sea Él el que comience la obra. Porque a veces nosotros pretendemos que con esa sola charla ya todo se va a solucionar, que con una charla todo lo solucionaremos, y no es así. Ahí comienza el proceso, pero después de ahí, como dice Hebreos 4:10, cuando ahí ya termina tu obra y ya tú entras en reposo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es decir, debemos solucionar el conflicto, debemos hacer las cosas que nos competen, es decir, lo que yo llamo lo posible, y luego el Espíritu Santo hará lo imposible. Entre tanto, el Espíritu Santo hace lo imposible que yo no puedo hacer. Yo debo estar confiado y tranquilo que Él lo hará, creyendo y reposo. ¿Está claro? Entonces, procure, esfuércese para entrar en ese reposo. ¿Qué significa esforzarse o procurar o tratar de entrar en ese reposo? Significa que debes entender, escuche, que debes entender que por tus propias fuerzas no vas a poder, escuche, no vas a poder solucionar el problema. Procurar entrar en el reposo de Dios es querer entender, querer creer lo que Dios dice. Mira, tú podrás decir, no, pero César o pastor, es obvio. No, no es obvio. No es obvio. Hay personas que no quieren creerle a Dios y son cristianos. Hay personas en sus hogares en particular, cuando ya hasta aquí está el problema, cuando llevan 10, 12, 15, 20 años con el problema, cuando son peleas todos los días y que ya están, como decimos, hasta aquí, cansados, aburridos, no doy más, no me aguanto más el tema. En ese momento la incredulidad se apodera y va a ser difícil, escuche, que el Espíritu Santo pueda obrar. Entonces, procuren en ese momento, traten de someter la voluntad al Espíritu Santo de Dios para que ustedes puedan dejar que el Espíritu Santo obre. Mira, podemos solucionar los problemas
personalmente con nuestra pareja? No. Podemos llegar a firmar tratados de paz, de cese a las hostilidades, que es diferente. Podemos hablar en nuestro hogar, en nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos y podemos llegar a momentos de decir, venga ya, hagamos un alto, creo que la cosa no está bien, hagamos un alto, hablemos, ahí. Y bueno, que sí, que esa noche pues tuvimos una velada romántica, hicimos las paces, todo quedó muy bonito. Y al otro día vuelve el problema, porque ese problema no ha sido solucionado por el Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios no intervenga en nuestros problemas como el ayudador, como el solucionador, no vamos a salir de los problemas. Escuchen, yo te lo digo por fe, se lo digo por experiencia, se lo digo por la cantidad de dificultades que he tenido que pasar en mi vida, no solamente en mi relación de pareja, matrimonial, de familia, sino también laboral, social. He tenido que dejarle muchas cosas al Señor en sus manos. Pero muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, sana mi hogar, sana mi casa, sana mi familia, sana mi relación, pero no queremos esperar a que el Señor actúe. Escuche. Entonces, en el reposo de Dios, cuando tú le entregas al Espíritu Santo tu problema, la palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros decidimos venir y traer las cargas y depositárselas al Señor, los que lo hacemos, porque muchas veces estamos en tanta incredulidad que decimos, Dios no me puede ayudar. Entonces, listo, pero tú y yo sí, digamos que sí. Tú y yo decidimos entregarle al Señor nuestros problemas y venimos y le entregamos el problema al Señor y le decimos, Señor, aquí está mi problema es que tengo problemas familiares, o que tengo problemas económicos, o que tengo problemas laborales, o que tengo problemas sociales, o que tengo problemas personales, o que estoy enfermo, cualquiera de ellos. Y oramos al Señor y reclamamos la promesa. Tu palabra dice, ¿sí?, que tú me sanaste en la cruz del Calvario hace 2000 años. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros podemos orar con una oración legal, que significa legal, orar la palabra. Oramos y le decimos al Señor, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. Aquí vengo y te la dejo. Hasta ahí todo va funcionando bien. Tú ya hiciste tus obras. Ya intentaste arreglar el problema, tú ya intentaste solucionar tu dificultad y hasta que dijiste, bueno, yo hasta aquí pude hacerlo. Yo hasta aquí ya llegamos a un acuerdo con mi esposa y vamos a depender del Señor. Hasta aquí ya hicimos un acuerdo del pago, ya hasta aquí hicimos un acuerdo con el vecino de no más hostilidades, hasta aquí, bueno, en fin, cualquier acuerdo en tu propia y humana voluntad que hayas podido hacer, hasta ahí. Pero recuerda que el tema es espiritual. Las cosas espirituales se solucionan a nivel espiritual. Y el hecho de que se haya solucionado algo no implica que eso ya esté sano. No implica. Entonces, venir a decirle al Señor, Señor, gracias porque ya tú me sanaste, es entregarle mi voluntad al Señor. Es entregarle, es creer en su promesa. Pero ahora sigue la segunda fase, y la segunda fase es en la que todos fallamos. Se llama reposar. Recuerda que cuando les hablé de la gracia les hablé de 2 obras que nosotros tenemos que hacer. Las únicas 2 obras, que es creer y reposar. Ya creímos y ya vinimos al Señor y traímos la carga y le dijimos, Señor, aquí está mi carga, cualquier problema que sea. Ahora el siguiente problema para ti, ahora se te viene un problema, o no un problema, ahora se te viene la pelea con Satanás, con el espíritu de incredulidad. Porque cuando tú entras al reposo, Satanás viene a atacarte en ese momento. Satanás, si te venía atacando en el momento difícil, en el esperar, en el confiar, en el reposar, es para que el Señor obre, ahí te va a atacar más. ¿Cómo te ataca más? Te va a atacar con incredulidad. Ahí es donde aplicas
ahí donde Él va a aplicar todo su dardo de incredulidad para que tú no esperes. Entonces ahí es donde nosotros perdemos la batalla, porque no esperamos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hemos hecho son actos emocionales de decirle: Señor, tú me puedes ayudar y yo confío en ti. Pero cuando está el problema y tú ves que se agudiza, porque uno anda viendo y escuchando, y se agudiza, tú te desesperas, y ahí es donde entran las emociones y la embarran. Ahí es donde entran las emociones y literalmente se tiran el momento espiritual en el que tú estabas esperando y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros queremos que todas las cosas operen ya. Si yo oro para sanidad, quiero que mis rodillas se sane ya, quiero que mi codo se sane ya, quiero que mi cabeza se sane ya. Y si no veo que está sano, si no siento que ya no tengo dolor, yo sigo diciendo y creyendo que estoy enfermo. Así opera. El espíritu de incredulidad opera así. Cuando entras al Señor en el reposo, cuando ya le has dicho: gracias por mi sanidad, gracias por mi prosperidad, gracias porque estás supliendo todo lo que necesito, en ese momento lo que hace el Espíritu Santo debe de traer a tu vida paz. Por eso lo sabrás, que el Espíritu Santo te está guiando en tu incredulidad, porque empiezas a tener paz y empiezas a esperar. Y aun cuando veas la tormenta, te vas a quedar quieto confiando en el Señor. ¿Quieto qué significa? Que no te vas a emocionar. Entonces ahí es donde entra el tema específico. Entonces, has hablado que todo es posible, que para el que cree todo es posible según la palabra. Has dicho: yo quiero mejorar, yo quiero hacer las cosas, yo creo que el Señor me sanará. Pides la ayuda del Espíritu Santo, pero ¿qué haces después de pedir la ayuda del Espíritu Santo? Esperar. Pero ¿cómo esperas? Entonces, la palabra esperar, la palabra descansar, implica un reposo total. Cuando yo llego de trabajar, digo: quiero descansar. Yo voy a mi cama, me quito los zapatos y me acuesto a reposar. En ese momento no me gusta la bulla, que nada se escuche, y ojalá tenga un ambiente muy suave, una luz muy cálida para poder estar tranquilo. Y ojalá nadie esté por ahí gritando, nadie esté hablando, ¿sí? Y que ojalá de pronto tenga una manta para que me dé calorcito. Genial. Descansar, el reposo. Pero resulta que cuando yo estoy reposando, esperando, creyendo en el Señor, que las cosas que ya Él me entregó se van a materializar en mi vida, va a ser exaltada la gloria de Dios, llega la incredulidad. Entonces yo empiezo, en el momento que estoy esperando el milagro, que ocurra lo que el Señor ha dicho en el tiempo mío, pero en la plenitud del Señor, entonces comienzan a venir cosas, comienzan mis emociones a trabajar en mi vida. Pero yo todavía me siento enfermo, pero todavía yo pues veo que ya se acerca el tiempo y el dinero no llega, pero yo veo que oré y ya le entregué esto al Señor, pero yo veo que ya llevamos 8 días y mi marido no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos no cambian, o yo veo que el jefe no cambia, yo veo que yo estoy esperando ver con mis ojos que se ejecute el proceso. Eso no ocurre así. Por eso debemos anular nuestras emociones. Por eso cuando tú descansas no quieres escuchar nada. Ojalá cerrar los ojos para que la luz no te moleste, y ojalá estar en quietud, que nadie te moleste, que nadie te toque. ¿Eso qué significa para los sentidos? Cuando estás en reposo, no escuches lo que dicen de las circunstancias. Cuando estés en reposo, no pretendas ver ni sentir el milagro, porque no somos de los sentidos. Escucha, tú y yo no somos de los sentidos. Si tú le metes sentido a la vaina, se lo tiró. Entonces, si es un conflicto familiar de pareja, de hogar, entonces vemos que la esposa llegó o el esposo llegó y llegó haciendo mala cara. No, pero
nada, no me saludó, o siempre me traía un dulce y no me lo trajo. No ha cambiado. En todo el día no me llamó. Cosas como esas, que lo único que alimenta emocionalmente, alimentan las emociones y cortan el reposo. ¿Por qué? Porque ya tú no estás esperando en Dios, sino que sigues esperando en la otra persona. Pretendes ya no sentir el dolor, no tener la aflicción. Pretendes que tan pronto clamas por una solución económica, automáticamente alguien te llame y te diga: aquí está el dinero, yo te lo presto, yo te lo regalo, yo te lo doy. Estás esperando que en cualquier momento algo ocurra, y cuando eso pasa no estás en reposo. ¿Y eso qué significa? Que te estás moviendo mucho, que te mueves. Y cuando una persona se mueve y se mueve por las emociones, el Espíritu Santo no puede obrar. La palabra dice que cuando el Señor creó el cielo y la tierra, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El desorden tipifica ese movimiento de la vida de la persona. Ahí el Espíritu Santo no puede reposar. No puede reposar. Entonces nosotros queremos ayudarle a Dios, pretendemos dar el paso más de lo que Dios ha dicho que debemos hacer. El mejor ejemplo que tú y yo podemos tomar es el de Abraham y Sara. Cuando Dios le da la promesa, Dios le da una promesa y esa promesa tardó un tiempo en llegar. Pero ya iban a ser viejos. Entonces nosotros empezamos a decir: pero es que yo ya estoy viejo, pero es que mire, cada vez más esa enfermedad se avanza, es que cada vez más estoy sin dinero, cada vez más me veo más como más, tengo mucha necesidad, cada vez más estoy de X o Y manera, mi hogar cada vez está más mal. Entramos en esa desesperación y empezamos a tratar de buscar. Ya le pusimos la carga al Señor, ya le dejamos la carga al Señor y empezamos. Nos vamos para la casa de un amigo, por no decir amiga, ¿no? Porque siempre las mujeres, no, un amigo. Vamos para la casa de un amigo. No, imagínate, amiguis, que yo estoy mal. Estoy peleando con mi esposa y tengo problemas. Yo no sé qué hacer. La verdad, me siento cansado. Pero ya usted le puso la carga al Señor. Entonces usted ahí se tiró todo el proceso, porque el Espíritu Santo se va detrás suyo, se va por de su amigo y el Espíritu Santo ahí detrás. Y cuando usted llega ahí, comienza a hablar así, el Espíritu Santo queda diciendo: ve, ¿cómo así que está cansado? Luego no me había dicho que me entregaba la carga. El Espíritu Santo dice: no, pero ¿qué? ¿A qué juega? La palabra dice que esas personas que un día son y otro día no son como las olas del mar, van y vienen. Que en la medida que una persona no sea estable en su creer, sino que un día diga sí, otro día diga no, un día va, otro día viene, un día está feliz, otro día llora, un día ríe, otro día canta, Dios no puede obrar en él. El Espíritu Santo no se puede mover en él, porque todo el tiempo va a estar en incredulidad. Cuando está bien, está declarando, y cuando está mal, está anulando. Entonces, así como dicen por ahí en el argot religioso, reza, peca, empata, o peca, reza y empata, alguna cosa. Bueno, en fin, la idea es esa. Pero a eso es lo que hacemos normalmente nosotros en nuestra vida. Nosotros no nos paramos firmemente en el reposo, creyendo y esperando. Cuando yo me paro firmemente en el reposo, mi vida va a dar un giro completamente diferente. Son de las cosas que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo necesitamos entender qué es el reposo de Dios. Entonces, no trates de ayudar a Dios. Lo peor que le pudo pasar a Abraham fue ayudar a Dios, ¿sí? Y Dios se molestó. Mire todos los problemas que hubo por Abraham tratar de ayudarle a Dios. ¿Qué tanto era esperar 10 años, man? Pero ¿qué tanto son 10 años? Y tú vas a decir: uy, no, pero es que 10 años. Igual, hubiera podido ser antes. Pero Dios lo que estaba era entendiendo el corazón de cada persona, no porque no lo entendiera, sino porque cada uno de nosotros debemos de creer y vivir las cosas para Dios. Y muchas veces, estando en esas debilidades, no nos bastamos en la gracia.
Tenemos que bastarnos en la gracia. Tenemos que bastarnos en lo que Dios dice que hará. Dios no miente. Lo que pasa es que hay una ley universal del creer que es anulada por la incredulidad. ¿Me hago entender? O sea, tú sumas, pero también hay un signo que resta. Si tú le pones una suma, y eso le da 100 y luego le restas 100, queda en 0. Es decir, que arrancas de nuevo. Así como hay signos de suma, también hay de resta. En el universo espiritual en el que Dios se mueve con nosotros por medio de su Espíritu, tú puedes anular la fe, tú puedes anular tu creer cada vez que andes en incredulidad en relación a la promesa. Y te lo voy a contar tan sencillo. Mira, y te lo he hablado muchas veces y forma parte de esta enseñanza. Nosotros incluso nos apropiamos de la enfermedad. Mi enfermedad. No, yo tengo mi enfermedad lleva 10 años. No, mi osteoporosis. No, es como un lujo, ¿no? Tener una enfermedad. Eso es un lujo. Y lo que les decía en algunas ocasiones, hasta mi pobreza. Es que aquí somos pobres. Somos pobres y afirmamos que hay una maldición en nuestra vida y la amamos, porque la pobreza es una maldición. Literalmente, espiritualmente y bíblicamente es una maldición. Pero nosotros nos la pasamos declarando eso. Yo no le estoy diciendo que se la pase declarando que usted es multimillonario por actitud positiva ni nada de eso. Pero lo que usted sí tiene que declarar es todo lo que Cristo hizo. Y la palabra dice que Él se hizo pobre para hacernos enriquecer a nosotros. Y esas riquezas es en todo, en todo. Dios es un Dios dueño del oro y de la plata, de la salud. Dios es un Dios de éxito. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que todo lo hizo perfecto para ti y para mí. Nosotros somos merecedores de las promesas de Dios por su gracia y por su amor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, cada vez que yo ando en incredulidad, cada vez que yo declaro lo negativo, cada vez que digo, no, es que mi hogar no sirve para nada, cada vez que yo digo, es que yo no sé por qué me casé con este tipo o por qué me casé con esta señora, cuando yo digo, no, pero es que estos hijos que me tocaron a mí sí terrible, cuando yo digo, no, pero es que esta relación que tengo, este hogar que tengo, sí, de verdad que lo único que me ha dado es dolores de cabeza, cuando yo digo, no, pero es que el trabajo que tengo sí terrible, no, es que no, o sea, esto no se ha convertido en más un problema que en una bendición. Cuando yo todo el tiempo salgo y digo, el sol está tan, uy, qué sol tan picante, o qué lluvia tan terrible, pues nada, eso es incredulidad frente a lo que Dios dice. Cada vez que eso pase, anulo la fe. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me lo resuelva ya. Y si Dios no me lo resuelve ya, entonces Dios no pudo. Dios no pudo. Cuando el joven endemoniado fue con su papá a que los discípulos lo sanaran y que Jesús lo sanara, el papá del chico le dijo a Jesús, ellos no pudieron sanarlo, ¿tú puedes ayudarme? Cuando tú ves que algo no pasa, tu incredulidad se aumenta. Entonces, uno de los alimentos de la incredulidad es cuando tú pones tus ojos, tus sentidos, tus emociones, tu razonamiento en lo que la palabra dice. La palabra, tú quieres que las cosas funcionen de un día para otro con tu razonamiento humano. Y el razonamiento humano no te va a permitir ver toda la gloria de Dios. Entonces, cada vez que le metas el razonamiento humano a tu relación, a tu economía, a tu salud, a tu vida, cada vez que trates de entender lo que te está pasando, en ese momento vas a fracasar en el intento. Por eso promesas que llevan 10, 15, 20 años no se han cumplido, porque no has reposado por medio del Espíritu Santo. Porque dejas que tus emociones manejen la relación, manejen la situación, manejen el problema, manejen la circunstancia, y no le has dejado que el Espíritu Santo lo maneje. Es lo más difícil sin la guía del Espíritu Santo. Entonces, quédate quieto en tus emociones, en tu razonamiento, quédate quieto, espere, tranquilo. Ya tú lo pusiste en las manos del Señor. Ahora da gracias.
para que recibas. Da gracias. Gracias por lo que tú ya hiciste por mí en la cruz, en este problema. Gracias porque tú ya lo hiciste por mí. Pon tu voluntad al servicio del Espíritu Santo. En lugar de que te pongas a pensar en el problema, por difícil que sea, deja que sea el Espíritu Santo los pensamientos de Él en tu vida. No mires ni escuches todo lo que está pasando a tu alrededor. Activa el mover del Espíritu Santo en ti. Y recuerda que las funciones del Espíritu Santo, mira esto, porque muchas veces nosotros no entendemos lo que son el mover y las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene una serie de funciones en nosotros y por eso esta enseñanza, el centro en nuestro reposo es el Espíritu Santo. Mira, te voy a mostrar en griego la palabra ayudador. Jesucristo nos dijo algo. Vamos a la palabra. Entonces, dice la palabra, dice Jesús, dice en Juan 3:5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para poder ver todo lo que hay en el reino de los cielos para ti y lo puedas recibir, tienes que nacer del Espíritu. Y resulta que nosotros, el Espíritu se engendró en nosotros, se formó en nosotros, pero no ha nacido. Eso se los he enseñado mucho, que eso es algo que el Espíritu me regaló. Nosotros recibimos el Espíritu Santo porque la palabra dice que cuando Jesús se fue, Él dice: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, porque Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero el Espíritu Santo se queda ahí quieto para que tú empieces a usarlo literalmente, porque Él es tu ayudador. Cuando a uno en el hebreo paracletos, perdón, en griego paracletos es el ayudador, paracletos es el ayudador, y esa es la palabra que le dio Jesucristo al Espíritu Santo, tu ayudador. Y cuando uno habla de una persona que es ayudadora o de alguien que te ayuda, es alguien que te está ayudando a hacer un trabajo, va por el camino guiándote. Un ayudador, un guía es un ayudador para que guíe a la persona en una ciudad. Entonces cuando Jesucristo nos dice que tenemos que nacer del Espíritu, tiene que ese Espíritu empezar a dar fruto. El Espíritu Santo tiene que empezar a reflejarse. Un niño es un feto, es un embrión, luego un feto, pero todavía no ha nacido. Tiene vida, pero no ha nacido. Solo cuando nace se muestra, se manifiesta. Solo cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida es que se va a poder convertir en tu ayudador, cuando tú le permites que Él se manifieste. Muchas veces no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y en la manifestación del Espíritu Santo, la forma como nace un niño que sale del vientre y nace, eso se llama nacer. Hasta cuando el niño, escuche, hasta cuando el niño no nace, no se le cuenta la edad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría tener, una persona, yo tengo 51 años, podría tener 51 años 9 meses, pero a mí no se me cuentan los 9 meses del vientre, porque no he nacido. En el Espíritu de Dios ocurre lo mismo. El Espíritu está en nuestras vidas, pero no ha nacido. Yo no he nacido del Espíritu, sino dejo que el Espíritu me guíe y me llene. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene para darnos vida, pero luego Él, la palabra dice que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva, los ríos del Espíritu, y nacemos del Espíritu. El apóstol Pablo le decía en su evangelismo, cuando estuvo por Corinto y por Éfeso, le decía a la gente, le decía a los convertidos, que si ya habían recibido el Espíritu Santo, y ellos decían que ni siquiera sabían qué era eso. O sea, desconocer el Espíritu Santo es como si no hubiera nacido en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de todos nosotros que hemos conocido a Cristo, pero no lo usamos, pero no lo hemos hecho nacer de nosotros, para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que vaya de la mano con nosotros. Nosotros no podemos llevar una vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener un hogar
conforme al corazón de Dios si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Nosotros no podemos movernos en el mundo si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que Jesús dijo, de cierto os digo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Sin eso no podemos entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es poder vivir esa vida que tiene de reino. Vivir en el reino, cuando se habla de reino, se habla que en el reino hay muchas cosas importantes. En el reino se trabaja, en el reino se sirve, en el reino se come, en el reino se vive, en el reino se goza, en el reino se hace todo eso. Pero para poder hacerlo y vivir las cosas que hay en el reino, las promesas del reino, para mi vida yo debo nacer del Espíritu, debo nacer del agua, que nacer del agua es nacer de la palabra, nacer de Jesucristo, es decir, la vida que Cristo me dio a mí. Eso es nacer del agua. Cuando yo acepto a Cristo, nazco del agua, he nacido del agua, perdón. ¿Sí? Eso es nacer del agua, pero también habla de nacer del Espíritu. Hay una segunda función que yo debo hacer, que mi Espíritu fluya de mi vida. Ese no es nuestro interés a veces como cristianos. Nuestro interés como cristianos es ir a la iglesia, orar por ahí de vez en cuando leer la palabra, pero no estamos provocando al Espíritu Santo para que fluya desde nuestro interior, para que las cosas en nosotros se hagan a la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, de lo contrario, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Cuando hablo de entrar en el reino de los cielos, no estoy hablando en el cielo, no. El reino de los cielos no es en el cielo. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en la tierra. Y en el gobierno de Dios en la tierra, en ese reino, en ese gobierno están todas las promesas. En el gobierno de la tierra está la promesa de sanidad, que para nosotros esa promesa es una realidad. Está todo lo que tiene que ver con los beneficios de vivir una vida en Dios, también de la provisión, porque Dios es proveedor, porque Dios es el de las batallas, Él es Jehová Nisí. Entonces eso es lo que nosotros recibimos del reino. No vamos a perder las batallas, porque con Cristo somos más que vencedores, pero si las vivimos en el Espíritu. ¿Cuántos hogares no se han perdido que son cristianos? Es muy común que hoy el cristiano se esté separando. ¿Por qué? ¿Por qué pierden esa batalla? Porque no es el Espíritu de Dios el que la está librando por ellos, sino que son ellos mismos los que han tratado de librar esa batalla. Entre tanto, tú te metas a librar una batalla que el Espíritu de Dios tiene que librar, la perderás. Eso no tiene otro nombre. Entonces, vamos a entender eso. Y cuando dice en Juan 16, 8 al 11, dice, y cuando Él venga, dice Jesucristo, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Mire esta parte fundamental. Convencerá al mundo de pecado. Entonces, ahí hay tres conceptos muy claros de parte del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo explica. De pecado por cuanto no creen en mí. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Es el Espíritu Santo el que convence a la gente de pecado para que crean en Dios. Por eso cuando vamos a hablar con ellos, cuando vamos a predicarles la palabra, ellos están convencidos de que necesitan a Dios en su vida, a Jesucristo en su corazón. Pero también nos convence a nosotros que estamos aquí en la tierra, que ya somos hijos de Dios, que ya conocimos a Jesucristo, nos convence de la incredulidad, porque la incredulidad es un pecado, ¿sí? Porque nosotros creemos que esa palabra solamente es para la gente del mundo. No, el Espíritu Santo también te convence a ti de incredulidad. Por eso este tiempo ha sido un tiempo muy fuerte para hablar del creer, para hablar de la fe, muy fuerte. Recuerden, gracia y fe son dos cosas. Gracia y fe son dos cosas. Trabajan juntas, pero son dos cosas. La gracia es el amor y la bondad de Dios. La fe es el espíritu de fe en tu vida para creer en ese amor y en esa bondad de Dios. Mira, no podemos confundir las cosas. Entonces, me debe convencer de incredulidad. Y muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra incredulidad.
porque nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Nosotros pensamos que el camino que estamos llevando, pensamos que lo que estamos haciendo es correcto y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. La palabra dice que derribando todo argumento, toda altivez, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso no es, esa palabra era para una de las iglesias de Asia. Esa palabra no era para el mundo. Nosotros tenemos que derribar todo argumento. Argumentos de que yo soy un buen trabajador, es decir, yo me lo he ganado todo con este sudor porque yo he sido muy pilo, muy trabajador, no. Esos son argumentos, porque la palabra dice que Cristo lo ha hecho todo por mí y para mí. Lo que pasa es que Él obra, Él trabaja en mi creer. Yo soy un buen empleado, yo creo que hago bien las cosas y el Señor me ayuda para que mi creer en lo que yo soy en Cristo se ejecute también en lo que hago. Créame, nosotros no podemos sacar lo espiritual de nuestra vida cotidiana, porque el Espíritu Santo es el que lo hace todo. Entonces, nos convence de pecado, de incredulidad en el caso del cristiano, de incredulidad. La mayor espina en el zapato que tenemos, la incredulidad. Todos los días pasan cosas en nuestra vida. No hay un día, escuche, no hay un día en que tú y yo no estemos en incredulidad. Y por eso es importante lo que dice en Hebreos 4:11. Dice, procure o trate pues en estar en aquel reposo para que no caiga ninguno en desobediencia por la incredulidad. Imagínate eso, para que no seamos mal testimonio por la desobediencia, por nuestra incredulidad. Cuando uno es desobediente es porque es incrédulo, porque no ha creído. El resultado de la obediencia, siempre se los he dicho, es el creer. El resultado del creer es la obediencia. No obedecemos para creer, sino que creemos para obedecer. Entonces sí es claro que tú y yo tenemos que entrar en el reposo del Señor. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que obre por nosotros. Es sencillo, amado. Dígale al Espíritu Santo que te ayude en la incredulidad, como el papá del endemoniado le dijo a Jesús: yo creo, pero ayuda en mi incredulidad. Yo todos los días le digo al Señor eso, iglesia. Yo todos los días lo digo, y es que esto no es malo decirlo, si es que yo soy ser humano, y no es malo decir que yo también tengo incredulidad. Claro que sí, claro que sí. A veces tengo un dolor y procuro ir más al médico que ponerlo en fe. Eso a veces, o a veces no, eso es incredulidad. Pero bueno, pues el Señor es tan amoroso y tan bondadoso que me dice: no te preocupes, yo te amo tanto que voy a permitir que a través de ese medicamento te sanes. Dios obra todas las cosas a favor mío. Pero a veces voy por la calle, como les decía también el domingo, a veces estoy pensando: ¿qué pasa con mis hijas solas por ahí? No te metas por ahí, hija. El Señor, mira, sí, el Señor te guarda, pero tú tienes que también ser prudente. Hay momentos en que confundimos las cosas. El Espíritu Santo es perfecto y Él obra de manera perfecta. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, en ese orden de ideas, son muchas cosas que el Espíritu Santo. Entonces, Él me convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por cuanto convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa última parte es fabulosa. Satanás ya no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Él ya fue juzgado. Él ya lo único que espera, Él está esperando es que todo esto termine para ir a su lugar, el infierno. Pero por eso, antes de irse para allá, te quiere confundir, te quiere engañar, quiere sembrar incredulidad, porque Él no tiene poder sobre tu vida. Hay personas que me llaman y me preguntan: no, es que me están haciendo riegos, es que me están haciendo brujería, es que para el Hijo de Dios nada de eso es posible. Escucha, recuerda a este rey que le pidió a Naamán que maldijera al pueblo de Israel,
a Naamán, el de la burra, y le dice como profeta, le dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Lo que Dios ha bendecido no lo puede maldecir el hombre. Entonces, de las cosas importantes que tú y yo tenemos que creer es en eso. Hay personas que todavía piensan que toda la magia negra, la magia blanca, toda esa brujería y toda esa obra de las tinieblas tiene poder sobre nosotros. No, iglesia, no lo tiene. Ya Satanás fue juzgado, ya él está vencido. Eso son puras mentiras que tú y yo debemos de entender, que son mentiras. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Y tú eres un bendecido de Dios. Por eso nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice la palabra. Esa es una de las promesas. Nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, con ese resultado, con esa palabra, si nadie puede venir contra mí, la palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué de sentir temor? Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice la palabra. Él dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de sentir temor? Él es la fuerza de mi vida. Amado, nosotros, por andar en incredulidad, perdemos muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Las perdemos literalmente. Por eso es muy importante que cuando hablemos de la guía del Espíritu Santo, la palabra dice que Él es nuestra guía a la verdad. Juan 16:13. Lea ese capítulo, Juan capítulo 16, y te vas a encontrar con unas verdades y promesas maravillosas de parte del Espíritu Santo para tu vida, que Dios te permitió por medio del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Él nos guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Juan capítulo 16, verso 13. Esa es la forma como el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo nos trae, Él no habla por su cuenta, Él habla lo que el Padre dice. Por eso, si el Padre dice que nadie te puede hacer frente, nadie te podrá hacer frente, y el Espíritu Santo te lo dará a saber, te lo manifestará a tu corazón. Si el Padre dijo que tú eres sano porque Jesucristo llevó en la cruz del Calvario tu enfermedad, el Espíritu Santo te lo va a decir. Pero escuche, ¿cómo se lo va a decir? Por el Espíritu de la palabra. ¿Cómo se lo va a decir? Cuando tú estés en reposo, esperando, creyendo, no hablando tanto, no pensando tanto, dejando que el Espíritu obre. Porque a veces nos metemos en unos cuentos de pensamientos, de circunstancias, de ansiedad, de temores y de cosas que no permitimos que el Espíritu de la palabra obre en nosotros y se puedan hacer las cosas conforme están escritas en la palabra de Dios. Entonces te invito, vamos a continuar hablando de esto, de esta parte del Espíritu Santo, porque creo que hay un desconocimiento total de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios, de lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hay un desconocimiento tan fuerte, digamos que tan tergiversado de lo que es el Espíritu Santo de Dios para nosotros, que ni siquiera a veces en nuestras oraciones lo tenemos en cuenta, que ni siquiera en nuestra vida. O sea, para nosotros existe el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo sí existe, pero pues no sabemos cuál es su función. Si tú no sabes cuál es la función del Espíritu Santo, ¿cómo haces para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas? Ahí estamos empezando a resolver todas las inquietudes y las preguntas en nuestra vida. Después le voy a mostrar una palabra en Lucas, que ya se la enseñé a la iglesia hace un par de años atrás. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él trabaja para nosotros, pero trabaja por medio de la palabra.
Todo lo que tú decretes, que es de la palabra, sin dudar, creyendo, sin dudar, lo recibiréis, dice el Señor. Todo lo que declares, creyendo, sin dudar, lo recibiréis. Es decir, todo lo que pidieres, creyendo, sin incredulidad, lo recibiréis. Porque la duda es incredulidad. ¿Será que Dios sí lo podrá hacer? Pero es que esto ya lleva mucho tiempo. ¿Será que el Señor sí me podrá ayudar? Pero es que esto ya está muy complicado. ¿Será que el Señor sí puede? ¿Será que ahora ya no sé qué hacer? No sé qué hacer. Siempre termino diciendo eso. Siempre que tú dices yo no sé qué hacer, ahí vas a tener problemas porque eso es incredulidad. Cuando tú dices yo no sé qué hacer, es porque la guía del Espíritu no está contigo, porque Él te guía a toda verdad. Cuando tú dices yo no sé qué hacer con esta situación, yo no sé qué hacer con esta circunstancia, yo no sé qué hacer, estás diciendo yo no sé quién me puede ayudar. Bien, entonces les dejo esa porción de la palabra, les dejo de Juan 16 para que la leamos, y vamos a estar en este tiempo hablando sobre todo eso que el Espíritu Santo es para nosotros. Por ahora, pidamos al Espíritu Santo que desde nuestro interior corre ríos de agua viva de su Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él orando en nuestros corazones.